Bienvenidos a DefiLab. En el vídeo de hoy te voy a contar qué son los creadores de mercado, ¿no? Y por qué son tan importantes en el mundo de las criptomonedas y DeFi, ¿no? Quédate hasta el final si quieres saber tres trucos que utilizan, bueno, pues los creadores de mercado de sombrero negro para manipular los precios de los mercados de cripto y DeFi. Bueno, venga, vamos a ello. Vamos a ver, bueno, ¿qué es esto de los creadores de mercado y por qué son los que generan la liquidez en los mercados, ¿no? Y por qué son tan importantes, ¿no? En el mercado de las criptomonedas y los mercados de las finanzas descentralizadas. En este tutorial vamos a ver, bueno, qué es la liquidez y por qué es importante, bueno, qué es eso del volumen de mercado y qué es esto de la capitalización de mercado. Vamos a ver qué son los creadores de mercado y luego vamos a ver también en la última parte las buenas y las malas prácticas de creadores de mercado, ¿no? O lo que podrían ser los creadores de mercado de sombrero negro, ¿no? En cuanto a la liquidez, bueno, pues yo creo que esta foto representa pues muy bien lo que es la liquidez, ¿no? Y quizás el agua pues nos lo puede demostrar, ¿no? Realmente al final, bueno, pues si fluye en mucha cantidad de agua, ¿no? Bueno, pues y no para de fluir, bueno, pues podemos decir que ese río, bueno, pues va a seguir, va a estar siempre lleno de agua, ¿no? En el momento de que, bueno, pues haya poca agua, pues corre riesgo de que se estanque, ¿no? Entonces es importante la liquidez, ¿no? ¿Qué es lo que describe realmente la liquidez? La liquidez, bueno, pues lo que describe es esa velocidad que tiene ese activo o esa criptomoneda para que pueda comprarse o venderse rápidamente sin que afecte al precio. Realmente eso es la liquidez. Oye, pues si yo tengo un activo, cuanto más rápido pueda venderlo sin que afecte excesivamente al precio del activo, oye, pues más liquidez tiene ese activo. Unos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, como esto, lo que es el volumen de mercado, lo que es la capitalización de mercado, ¿no? La importancia que tiene el volumen de mercado, antes de entrar a hablar de lo que son los creadores de mercado, ¿no? Primero hemos hablado de la importancia de la liquidez, ¿no? De que, bueno, pues que tiene que haber bastante liquidez, ¿no? Y la liquidez es la velocidad que hay de cambiarse un activo, ¿no? Entonces, luego tenemos que hablar también de estos conceptos, ¿no? Que es esto del volumen de mercado y qué es la capitalización de mercado, ¿no? Y qué es y lo importante que tiene esto del volumen de mercado para la liquidez, ¿no? Incluso vamos a comentarlos cuál es el mínimo volumen de mercado que debe tener un activo. ¿Cuál es el mínimo que debería de tener un activo? Bueno, pues para que realmente tenga una liquidez mínima, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquellos activos que no tengan como mínimo esa liquidez, ¿no? Ese importe mínimo de volumen, bueno, pues tener cuidado, ¿no? Mal asunto, puede ser. Bien, como veis aquí, esto es de CoinGecko, el top 10. Bueno, pues podemos ver que aquí tenemos los tokens, tenemos el precio que ha habido en la última hora, la variación, en las últimas 24 horas. Y luego aquí tenemos esta primera columna, es el volumen de mercado, y esta segunda columna es la capitalización de mercado. Podemos ver, por ejemplo, que en Ethereum el volumen de mercado en 24 horas son esta cantidad y la capitalización de mercado, pues esta otra, ¿no? 160.000 millones de capitalización de mercado y 9.800 millones se han intercambiado en los mercados de Ethereum en las últimas 24 horas. Mirar que al final, cuanto más volumen hay, bueno, pues más capitalización de mercado tiene, ¿no? Entonces, es importante todo esto, no me quiero adelantar. Entonces, el volumen de mercado es el volumen de comercio, la cantidad de criptomonedas, ¿vale? En dólares que se intercambian en las últimas 24 horas, ¿no? Podemos decir que el volumen de mercado de Ethereum es el número de dólares, ¿vale? De Ethereum, ¿vale? Intercambiados, el número de Ethereum en dólares intercambiados en las últimas 24 horas. Sin embargo, la capitalización de mercado es el número de criptomonedas que hay en circulación, ¿vale? El número de criptomonedas que hay por el precio de mercado de cada criptomoneda.
Si nos vamos para atrás, bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos que decir que el precio de Bitcoin, la capitalización de mercado de Bitcoin sería el precio de Bitcoin por el número de Bitcoin que hay, ¿no? Si hay unos 19 millones de Bitcoin, más o menos, por 19.000, pues se saldría la capitalización de mercado, ¿no? Y si hay 100 y pico millones de Ethereum, que no me acuerdo ahora si son 130 y pico, 140 y pico, por 1.330, es la capitalización de mercado, que también para saber los que hay en circulación, lo que podríamos hacer es dividir esta cantidad, podríamos dividir esta cantidad, los 160.568, la capitalización de mercado, si la dividimos entre el precio, nos salen los Ethereum que hay en la actualidad. Voy a hacer esa división. Bueno, y me sale que en la actualidad hay unos 120 millones de Ethereum, ¿vale? Hay unos 120 millones de Ethereum, más o menos. 120, 456. Pues más o menos esos son los millones de Ethereum que hay, ¿no? Entonces, oye, pues que ya tenemos claro qué es el volumen, 24 horas, que es el movimiento que tiene esa moneda, las veces que se ha intercambiado en volumen en las últimas 24 horas, y la capitalización de mercado, que al final es el valor que tiene esa criptomoneda en total, ¿no? Que se calcula multiplicando el número de criptomonedas en circulación por el precio de la criptomoneda. Vale. ¿Qué ocurre si una criptomoneda no se comercia? Pues que es una moneda muerta, ¿vale? O que es lo que sería una moneda sin liquidez, no hay liquidez. Es como si fuera un río sin agua. Realmente sería un río vacío, un río sin agua, no hay liquidez, ¿vale? Si no hay comercio. Entonces, un alto volumen de negociación o de comercio en las últimas 24 horas va a ayudar a aumentar la capitalización del mercado, ¿no? Y bueno, pues puede que también ayude a aumentar incluso el precio de la criptomoneda. Pues ¿por qué? Porque si hay más liquidez, hay más confianza en esa criptomoneda. De hecho, en la actualidad, como vemos, bueno, pues curioso que la criptomoneda que más volumen ha tenido en las últimas 24 horas, pues no ha sido ni Bitcoin ni Ethereum, ha sido el USDT, ¿vale? Mirar que es importante, que es una criptomoneda, ¿vale? Que mucho se critica, pero tiene muchísima liquidez, ¿no? Tiene casi más liquidez que Bitcoin, no tiene más liquidez que Bitcoin. Y luego, por supuesto, que le sigue Bitcoin. Por lo tanto, la liquidez de Bitcoin es mucho mayor, como veis, que la liquidez de Ethereum, que es la siguiente que le sigue, ¿no? Entonces, oye, pues que es muy importante de que, bueno, pues que a mayor liquidez, bueno, pues mayor capitalización de mercado, y eso puede llevar incluso a mayor precio, ¿no? Mayor confianza en esa criptomoneda. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues en primer lugar ocurre, bueno, porque los inversores nuevos o más sofisticados o más exigentes, bueno, pues se sienten más atraídos por mercados de mayor liquidez. Pues un inversionista más sofisticado, más exigente, pues si no tiene ese mercado de determinada liquidez, ni siquiera entraría, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando la liquidez genera más liquidez, ¿no? Y luego también los volúmenes y la confianza de los inversores, bueno, pues ayudan a elevar en cierta manera ese precio del token, ¿no? La confianza que pueda haber en la red Bitcoin, bueno, pues ayuda a aumentar el precio de Bitcoin, ¿no? Y así es más o menos, ¿no? Entonces, según Eugenie Gaiboy, CEO de Wintermute, que es un creador de mercado que ha sido atacado recientemente, dice que el volumen óptimo en 24 horas de liquidez para que el ecosistema de una criptomoneda sea sostenible al menos debe ser de $1.000.000, ¿vale? De hecho, bueno, pues él te dice que como mínimo tienes que tener $1.000.000 de liquidez en el mercado. Bueno, oye, que si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, quería recordarte que ya vamos a iniciar la 14ª edición de nuestro curso Entender DeFi sin morir en el intento. Oye, que si quieres aprovechar es un 25% de descuento que tenemos, bueno, pues que abajo en la caja de descripción tienes más información. Entonces,
vamos a centrarnos ya una vez que nos hemos dado cuenta de la importancia que es la liquidez y la importancia que es que haya liquidez y que haya un volumen determinado para que haya confianza por parte de los inversores, vamos a ver ahora qué es esto de los creadores de mercado. Bueno, pues como veis, los creadores de mercado al final están en medio de los compradores y los vendedores, ¿eh? Están en medio. Y ellos, en cierta manera, bueno, pues por un beneficio, bueno, pues admiten cierto riesgo, ¿no? Y lo que van a provocar ellos al final es que realmente esta persona, pues Bob y Sue, que quieren intercambiarse unos activos por un precio determinado, pues ellos van a intermediar y en cierta manera para que se produzca ese intercambio, ¿eh? Al final, los creadores de mercado proporcionan liquidez, proporcionan esa liquidez, igualan las órdenes de compra-venta para que bueno, pues ese río siempre esté fluyendo, que nunca pare. También intentan estabilizar en cierta manera lo que son los diferenciales de compra-venta y, bueno, pues ayudan a realizar transacciones rápidas. Así que los creadores de mercado son importantes en los mercados, no solamente en los mercados cripto, sino que en los mercados tradicionales. De hecho, la mayoría de empresas o organizaciones de creadores de mercado cripto, bueno, pues los equipos vienen de creadores de mercado del sistema financiero tradicional, ¿no? Como es el caso de Wintermute, ¿no? Que estábamos hablando. Una vez que, bueno, pues que hemos visto, bueno, pues la importancia de los creadores de mercado para generar liquidez en los mercados y para que se puedan producir los intercambios de las monedas, ¿no? Vamos a ver qué malas prácticas están utilizando algunos creadores de mercados llamados, bueno, pues esos de sombrero negro, ¿no? Que realmente, bueno, pues es un artículo, he recogido todo esto de un artículo del CEO de Wintermute, que es uno de los creadores de mercado más importantes, ¿no? Y de Eugeni Gaevoy. Y bueno, vamos a ver esto de las malas prácticas de los creadores de mercado, ¿no? Pues prácticas como el dump and pump, que ya conocéis, el ramping o el cornering. Los creadores de mercado de sombrero negro, bueno, pues pueden ser, bueno, pues creadores de mercado criptográfico que están garantizando un cierto volumen, ¿no? O que te garantiza que va a aumentar el precio de tu activo, ¿no? Y realmente, pues bueno, pues un creador de mercado no te puede garantizar eso, ni debería hacerlo, ¿no? Entonces, la gente los creadores de mercado que dicen que te van a garantizar un volumen o te van a garantizar un aumento del precio, pues deberías de desconfiar de ellos. ¿Por qué? Porque el creador de mercado lo que realmente hace es crear liquidez, lo que tiene que crear es liquidez en el mercado y que se desarrollen esas transacciones, ¿no? Pero no te puede prometer un volumen o aumentar el precio, ¿no? Y ahora vamos a ver esos malos creadores de mercado de sombrero negro que, bueno, pues que venden esta cosa, bueno, pues qué trucos utilizan, ¿no? Bueno, pues por un lado lo más clásico pues es el pam pam dam, ¿no? Mirar, por ejemplo, un ejemplo claro pues puede ser lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? O semanas con el token LUNC, ¿no? De la defenestrada y fallecida red Terra, ¿no? Y bueno, pues oye, pues mirar cómo han cogido y han pampeado, han subido el precio, ¿vale? De un activo que realmente no tiene ningún fundamental a fecha actual porque no tiene ningún valor esa red, que es cero, el valor de la red. Y bueno, oye, pues realmente lo que hacen es manipulan el mercado, lo pampean y cuando ya venden aquí se llevan y luego pues lo dejan caer, ¿no? El pam pam dam, bueno, pues sería lo más típico, ¿eh? Pues lo que hago es hago un FOMO, empiezo a poner en las noticias que es que se van a quemar Loom y bueno, pues empiezo a vender una serie de FOMO y lo que hago es al final lo que estoy provocando a través de bots, a través de bots, de algoritmos y de bots, bueno, pues lo que hago es manipular ese precio y hacer creer a la gente, bueno, pues que va a subir. Y al final, bueno, pues cuando yo lo empiezo a subir artificialmente, vendo, ¿vale? Vendo los LUN que tengo, yo tengo un beneficio, ¿no? Y luego todos los que entran tarde, pues pierden, ¿no? Esto es lo más conocido, ¿no? Luego, por otro lado, está el ramping. Y al final el ramping lo que intentan es crear la impresión de que hay un gran comprador, ¿no? Entonces, bueno, pues un creador de mercado lo que hace es emplear esta táctica, ¿no? Creando un comprador fantasma, ¿no? Y que realiza grandes operaciones todos los días, ¿no? En tal momento, está realizando. Entonces, esto lo que hace, pues al final, que lo que hace es que el mercado se acostumbra a este comportamiento y, bueno, pues dicen, uy, que hay una ballena, que hay una ballena, y hace elevar
el precio del activo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta ni que decir, ¿no? Como dice aquí, que una vez que, bueno, pues que ese creador de mercado que lo que está haciendo es a corto plazo, ¿vale? Simplemente no lleva una estrategia a largo plazo, sino que lleva una estrategia a muy corto plazo, bueno, pues lo único que ha hecho ha sido otra vez ha pampeado el precio, ¿no? Lo ha subido para luego que caiga en picado, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el cornering o el acorralamiento, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues que se utiliza mucho en mercados de productos básicos, ¿no? Donde la oferta es limitada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es que un creador de mercado, bueno, pues falso, gana dinero tratando de comprar una gran parte de los tokens disponibles, ¿no? Lo que está intentando hacer es, bueno, pues intenta que no haya liquidez en una parte importante de la oferta o ser bueno, intentar que él acaparar todo. Esto no sale bien cuando eres el único proveedor de liquidez, ¿vale? Porque así no sale bien. Pero si hay otros proveedores de liquidez, otros creadores de mercado que están intentando, bueno, pues también competir contigo, bueno, pues ahí sí que lo que puedes hacer, si adquieres mucha cantidad de tokens, lo que puedes hacer es al final, bueno, pues que les obligas a subir los precios, ¿no? Ya que tienen que, bueno, pues que si quieren tener ese activo, les estás obligando a subir el precio, ¿no? Entonces, oye, no hace falta decir que todas estas tres prácticas, ¿no? Que estamos hablando son manipulación de precios salvajes, ¿no? Y sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y que son totalmente criminales en el espacio regulado, ¿no? Y bueno, pues por buena razón, ¿no? Porque están interrumpiendo el mercado, borran la confianza en el activo negociado, hacen que los buenos actores pierdan dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas, bueno, que tanto se ven por ahí, por especuladores, pues no es nada positivo para los mercados cripto, ¿no? Y nada, oye, que no sé si tenéis alguna pregunta, si ha quedado alguna duda, si queréis proponer algo, oye, que os animo a que en la caja de preguntas, abajo, dejéis comentarios con vuestras preguntas. Bueno, oye, pues nada, que espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para entender un poco más, bueno, pues qué es esto de los creadores de mercado y qué malas prácticas utilizan los creadores de mercado de sombrero negro para manipular los precios de los activos, ¿no? Contado en un artículo, porque todo esto lo he sacado de un artículo, bueno, pues del CEO, de uno de los creadores de mercado más importantes que hay en el mundo DeFi, ¿no? Y bueno, oye, pues nada, que eso, que espero que os haya servido este vídeo y que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.